Hola, ¿qué tal? Tenemos Hola. este primer capítulo de Espacio Crea en que vamos a hablar de distintos temas relacionados al arte terapia con colegas arte terapeutas. Hoy día nos convoca el tema del arte terapia y su relación con el tratamiento en el trauma. Estamos con Jocelyn Bahamondes, arte terapeuta, y con Gabriel Peña, también arte terapeuta. Les voy a pedir que se presenten ustedes, después me presento yo quizás también. Partamos con Jocelyn. Ya. Bueno, hola a todos. Yo soy Jocelyn Bahamondes, soy arte terapeuta y de profesión inicial psicóloga. Siempre cuento esa parte porque en el fondo desde la psicología es que yo llego a la arte terapia. La mayor parte de mi experiencia ha sido trabajando con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Entonces, a raíz de la terapia que yo hacía a estos chiquititos, es que me di cuenta que tenía que buscar otras formas más allá de la terapia hablada. Y es por eso que llegué al mundo del arte terapia. Me encontré con el magíster de Espacio Crea y la UDT, y ahí me formé y seguí en los mismos pasos previos, trabajando con víctimas de abuso sexual, pero ahora incorporando de una forma mucho más formal, digamos, el uso de las artes en la terapia. Mi experiencia principalmente ha sido en eso, también hago docencia, también me desenvuelvo en el área infanto-juvenil, trabajando con otras problemáticas, pero principalmente con el área del trauma en los niños pequeños o adolescentes. Ujú. Excelente, Jocelyn. Yo creo que, bueno, me surgieron varias preguntas mientras te escuchaba, pero las vamos a ir diciendo después. Que se presente Gabriel. Si nos puedes contar, Gabriel, hablar de ti un poco. Muy bien. Primero saludarles a ambos. Me encanta estar en este espacio y también darle la bienvenida a las personas que ven este video o que se conectan con nosotros para poder establecer estos diálogos entre arteterapeutas, diría yo, entre amigos, en el camino un poco del proceso de formación, porque al igual que Jocelyn, tuve la posibilidad de formarme como arteterapeuta desde el magíster de la Universidad del Desarrollo junto con el proyecto de trabajo de ya hace muchos años de Espacio Crea, que actualmente adelanta el proceso del postítulo y la formación y otros espacios de formación también en el marco de la arteterapia, ¿no? Entonces, también de formación previa soy psicólogo y creo que me pasa algo muy similar contigo, Jocelyn, respecto a haber trabajado también en contextos de violencia intrafamiliar. Digamos que trabajaba más bien en marcos de trabajo más global, donde habían, claro, víctimas o personas en contextos de abuso, vulneración de derechos. Y como que estas búsquedas e inquietudes fueron decantando también en la actualidad en el abordaje y el trabajo más desde la clínica. Yo me dediqué más o me fui como formando más en esa dirección clínica, integrando también abordajes de comprensiones del desarrollo humano, más allá de lo que propiamente la palabra clínica puede significar, y eso me creó una especie de confusión mental importante, así que el año pasado decidí actualizarme más en investigación en psicoterapia y aplicaciones de psicoterapia y salud mental. Y desde ahí fue como un poco, yo diría, transportar eso a elementos de abordajes que la arteterapia ya tiene, diría yo, pero que surgen un poco desde las disciplinas de cada cual o desde la forma en que las personas comprendemos cómo se acompañan personas. Y yo actualmente trabajo haciendo clínica en adultos, tanto individual como grupos, en un centro de abordajes en salud mental en el marco de psicoterapia GES, específicamente trastornos del ánimo, depresión y bipolaridad, donde la evidencia va mostrando, adelantándome un poco a cosas que vamos conversando tal vez más adelante, sembrando tal vez la curiosidad para quienes no nos ven, ¿no? Como lo que determina que hace que un proceso en salud se complique o se vuelva crónico, por ejemplo, como elementos de adversidad temprana, y lo que termina configurando lógicas de psicoterapia sensible al trauma, cómo abordamos el trauma y qué es lo que la arteterapia podría hacer por las personas, ¿no? Que sería una posibilidad. Pero esa es un poco la perspectiva. Así que muy contento de estar el día de hoy con ustedes.
Excelente. Me voy a presentar brevemente antes de partir con nuestro tema. Yo soy Eduardo Torres, codirector de Espacio Crea, junto con Daniela Glover, que no está hoy día con nosotros acá. Eh, yo soy arquitecto de profesión, pero la verdad es que soy dibujante y pintor de vocación. Y mi acercamiento con el arte terapia tuvo que ver más que nada con una experiencia personal de trauma, que la fui trabajando desde mi trabajo como artista, y que lo fui integrando a lo terapéutico en mi psicoterapia personal. Y ahí me fui dando cuenta de cómo el arte de alguna manera me había rescatado de las experiencias traumáticas y me había permitido, junto con la terapia, ir resignificando estas experiencias. Y de ahí me fui interesando por cómo aportar a otras personas que estuvieran viviendo esto desde esta experiencia con el arte. Ahí estudié arte terapia. Eh, y me interesó mucho también conectarlo con lo corporal. Después me formé como psicodramatista porque yo en mi experiencia sentía que si bien tenía muy claro a nivel racional y emocional, eh, lo que me estaba pasando o cómo mi cuerpo había de alguna manera gestionado el trauma, mi cuerpo seguía con la memoria de este trauma y se seguía manifestando a nivel corporal. Y eso me ayudó muchísimo a poder ir de alguna manera liberándome de también mi sobreidentificación con la experiencia traumática. Bueno, y desde ahí empecé a trabajar con personas en distintos niveles de trauma y nos fuimos especializando también en Espacio Crea por el trabajo con personas que quedan con el trauma después de vivir experiencias de catástrofes naturales y fuimos elaborando un estudio sistemático de alguna manera de cómo abordar esto y dónde focalizar las intervenciones. Eso a grandes rasgos. Y quería partir preguntándoles a ambos, y que creo que es importante, sobre todo para las personas que nos están viendo y que no conocen bien qué es el arte terapia, ¿cómo podríamos definir el arte terapia? No sé quién quiera partir, una definición simple, quizás de alguna asociación de arte terapia. Yo sé. Em, Creo que es importante mencionar que es una disciplina, una disciplina que tiene bastante teoría a la base, que es una disciplina propia, porque muchas veces se ve como una parte de la psicología o una parte de, entonces no, es una disciplina propia, obviamente toma elementos desde la psicología, desde las artes, pero es disciplina propia y la cual se trabaja con las artes visuales, que ahí también se genera como otra confusión que tienden como a mezclarse los distintos tipos de arte y hemos visto que las distintas formas de arte también tienen sus propias disciplinas desde lo terapéutico, como la musicoterapia, psicodrama, que tú también acabas de mencionar, Eduardo, danza, movimiento, terapia, etcétera. Ya, y otro aspecto importante que va más allá de la terapia, porque uno lo asocia arte, terapia, terapia, pero también lo podemos utilizar en ámbitos como prevención, desarrollo personal, rehabilitación, etcétera. Entonces yo creo que esos son como algunos como puntos importantes del arte terapia, tomando ahí como distintas definiciones de distintos autores o de las asociaciones que hay de arte terapia. Sí, yo estaba leyendo una, perdón, de arteterapia.org.es, que dice, el arte terapia es una profesión basada en las aplicaciones psicoterapéuticas del proceso artístico y en la importancia de la relación entre persona, usuaria y arte terapeuta. Interesante, y valoraría primero lo que dice Jocelyn, eh, que es quizás una profesión, una especialización, porque muchas veces se habla como de la técnica del arte terapia y que está lejos de ser una técnica. Porque una técnica tiene unos pasos A, B, C, y el arte terapia no funciona de esa manera. Entonces, bien Ujú. interesante. Eh, Mm. ¿Qué agregarías, Bu- Gabriel? Que te...
Quizás te Mm, corté la eh, explicación. Complementando esta misma perspectiva que yo sí lo define con mucha precisión, ¿no? El hecho de que sea una disciplina da cuenta de una construcción epistemológica propia que crece en el tiempo. Eso lo que implica es que el arte terapia se desarrolla con un cuerpo teórico propio y eventualmente con acotaciones a la ciencia, bajo incluso elementos cuantitativos o cualitativos, que van a eventualmente hacer que construya un tránsito y dialogue con otras disciplinas o con otras ciencias y profesiones y que configure una lógica de identidad muy personal y muy propia también. Porque, y si nos revisamos a propósito de nuestra propia presentación inicial, partimos diciendo somos arteterapeutas y decimos y nuestra profesión inicial es X cosa, porque también para quienes nos ven hay diseñadores, artistas, Eduardo es arquitecto, es decir, personas que, no sé, terapeutas ocupacionales, gente que viene de áreas de la salud, pero que cuando ingresamos a la lógica de la arteterapia nos damos cuenta que nos nutrimos de elementos teóricos y de una epistemología, podríamos llamarla incluso de esa forma, una epistemología de una ciencia y de la disciplina muy propia, que parte de principios y concepciones que van más allá de la técnica per se. Y que Jocelyn también hiciste esa distinción y que también lo mencionas, Eduardo, que no se trata solamente de dominar la lógica, de comprender por qué el arte y una manifestación de arte visual, más allá de la musicoterapia o de la danza, movimiento terapia o lo del continuo de artes expresivas, por qué funciona, porque la técnica podría ser, entre comillas, replicada si se tratara simplemente de hacer arte por el arte. Y ya ahí empezamos a hacer una distinción en ese sentido de lo que implica el arte en terapia, el arte como terapia, y lo que implica la distinción del triángulo arte terapéutico, que yo creo que aquí es una importancia capital para entender que no hay arte terapia sin un arte terapeuta. Porque pasa mucho esto, ¿no? Y sin duda hacer arte te va a hacer bien. O sea, si tú estás en tu casa y pintas, o incluso lo que a veces pasa, ¿no? Uno se encuentra a veces en el comercio, en algunos lugares, no sé, un cuaderno de mandalas y dice arte terapia. Entonces la gente dice, estoy haciendo arte terapia en mi casa, ¿no? Hay gente que me dice, y yo, fantástico, ¿con quién? No, yo solo. Y claro, estás haciendo un acto creativo, potencialmente beneficioso, pero la arteterapia tiene potenciales en distintas direcciones y tanto la palabra terapia, que tiene a veces una connotación biomédica, pero que es la distinción que también Jocelyn estoy muy de acuerdo, tiene potenciales en ámbitos de educación, en ámbitos del desarrollo personal propiamente tal, de promoción de desarrollos de grupo, en por lo menos contextos que podríamos considerar laborales, organizacionales. Y que la arteterapia pueda hacer eso es porque es una disciplina consistente con una metodología que se constituye cada vez más próxima basada en evidencia, diría yo. Ujú. Eh, Hay distintas definiciones que podríamos hacer. Solo un video sobre qué es lo que la arteterapia es, porque yo creo que también da cuenta de lo que la investigación ha ido demostrando. Pero concuerdo, digamos que hay una acotación en ello. Me surge una aclaración también, Gabriel, de lo que estás diciendo, un poco que tiene que ver con cuál es el rol del arte terapeuta. Ujú. Que uno lo puede entender como un facilitador del proceso del otro, del paciente o del cliente que está en arte terapia. Y me está acordando de una aclaración que una vez hizo Margaret Hills en una clase en el Magister, que eh, se refería a que ¿por qué debe haber un terapeuta? Y en general, cuando abordamos eh, conflictos que nos están generando un sufrimiento que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional, tiene que ver con que hay aspectos que no están conscientes o están menos conscientes de nosotros mismos y no los vemos. Entonces necesitamos de un otro que nos espeje y que en un vínculo seguro pueda ayudarnos o facilitarnos el proceso de darnos cuenta. Entonces, claro, cuando estamos solos haciendo arte, y de hecho hay varios ejemplos de artistas que se han quitado la vida o que han caído en unas vidas poco saludables de alcoholismo, de drogadicción y todo. Porque claro, tú puedes sentir un bienestar mientras estás haciendo el arte, pero no necesariamente estás tomando conciencia de por qué estás sufriendo. eh, y puede incluso, yo diría, incluso agravar algo. Porque si tú eres una persona extremadamente obsesiva, puedes trabajar un arte que te aumente esa obsesión y no necesariamente te ayuda a resolver el conflicto que estás viviendo. Entonces ahí el terapeuta, la idea es que sea un terapeuta formado, que pueda conectar con la persona, pueda tener la capacidad de darse cuenta e ir facilitando que esta persona
vaya observando, se vaya autoobservando, vaya reconociendo ciertos aspectos. Eh, y el arte ahí, que hay una pregunta también que me gustaría que viéramos, eh, cómo el arte se integra en un tratamiento de una persona que ha experimentado trauma, que tiene un poco que ver con esto, con facilitar el acceso a la experiencia traumática de una manera no amenazante, se podría decir. Pero los invito, no sé quién le gustaría abordar eso un poco, cuál es la relación que tiene el arte y quizás el beneficio que tiene el arte en un tratamiento Mm. de alguien que ha vivido un trauma. Mm. Ligando un poco eso y tal vez para dar paso, pues porque Jocelyn ya ponía un poco el tema sobre la misma experiencia, incluso el acompañamiento temprano de su trabajo con niños, niñas y adolescentes, que me parece fundamental, y sobre todo en un proceso reparatorio como lo que implica una vulneración tan compleja y altamente adversa como la experiencia de abuso sexual. Lo que la psicoterapia indica y la investigación en psicoterapia ha demostrado ya hace un buen tiempo es que lo que repara y reconstruye un espacio de lo que podemos entender como mejoría, recuperación, sanación, incluso si cabe esa palabra, dependiendo de nuevo como posturas epistemológicas que podemos abordar, parte del principio de reparar elementos en el encuentro de un vínculo, porque de por sí el trauma ocurre en una disrupción vincular o en una alteración relacional. Y de hecho ocurre a veces en ausencia, como dice, a ver, un poco adelantando esta definición, o lo que podríamos entender como un paradigma también del trauma y que es lo que entendemos como trauma, pero en ausencia de un testigo empático que sostenga o contenga la posibilidad de un evento de esa naturaleza, que puede ser un evento único de suficiente impacto psíquico que desborda los recursos de la persona, o puede ser repetido y reiterado en el tiempo, que el trauma psicológico se concibe también, y un poco la experiencia que Eduardo nos compartía vivenciando una circunstancia como un evento de una catástrofe, experiencias de abuso y de violencia, las circunstancias de inseguridad, es decir, que hayan elementos en ese sentido. Pero si partimos del principio que en el encuentro con otro y que lo que terapéutico resulta en el proceso de la psicoterapia propiamente tal, es la reparación con el vínculo, es en parte el vínculo con el arte terapeuta lo que entra a ser reparador terapéuticamente, más allá de la técnica, pero además arte terapia tiene la cualidad de que la relación y el vínculo no ocurren solo con el terapeuta, ocurren con la obra y con los materiales. Y yo creo que eso es lo que tiene un potencial interesante en ese sentido. Como Bueno, adelantaría un poco esa parte y respecto a lo que Jocelyn, tú ya nos contabas, que me parece fundamental un trabajo de acompañamiento para eventos así, ¿no? Eh, bueno, por mi parte, bueno, totalmente de acuerdo ahí con Gabriel, con el tema del vínculo. Ya, bueno, en el caso de los casos que yo atiendo, claramente ahí hay un daño en el vínculo, porque hay un agresor. Ya hay un agresor y muchas veces este agresor es un ser querido, entonces ahí ocurren varios procesos, desde el tema de la traición, desde empezar a desconfiar de todos, porque si una persona que tenía que cuidarme no me cuidó, o sea, con mayor razón me podría hacer daño un otro. Entonces hay que trabajar mucho el vínculo y qué rico que aparte de que lo trabajemos directo paciente-terapeuta, que se pueda involucrar el tema de la obra, el tema de los materiales y a otras formas, como desde lo simbólico también lo metafórico. Y lo otro que creo que es bien relevante es el tema que lo dije adelante cuando me presenté, como la alternativa a la verbalización, buscar lenguajes menos invasivos, ya porque justamente cuando hay trauma, faltan las palabras, porque el trauma se define como una experiencia tan fuerte, tan intensa, que psíquicamente no estamos preparados para, para sobrellevarla, ¿ya? O sea, se sobrelleva, pero para eso se empieza a hacer síntomas, y hay, hay como muchas consecuencias. Y dentro de esa, claramente en el tema de la verbalización de las experiencias. Entonces, aquí el arte pasa a ser no sé,
O sea, pasa a ser fundamental porque en el fondo ayuda a que las personas puedan expresarse de una forma menos invasiva y ayudan a ordenarse también, ya porque muchas veces las personas no entienden lo que les sucede. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un pequeñito fue víctima de abuso sexual por parte de un tío? ¿Ya? Siento asco por la experiencia de abuso, siento pena porque era mi tío, siento rabia porque me agredieron y podemos sumar muchas emociones. Y si tú en un contexto terapéutico intentas como saber qué le pasa, probablemente te diga como me siento mal, pero no sé qué me pasa, porque en realidad le pasa de todo, tiene una confusión. Y al momento de crearse una obra, tú estás creando algo tangible, algo que puedes ver desde afuera, lo ves como testigo y lo puedes, gracias a eso, quizás te puedes ordenar y le puedes ir poniendo nombre a lo que sientes, a lo que te pasa, ya, y realmente es un proceso como bien, bien mágico. Yo al menos lo he visto en las personas que he atendido, así que yo diría que eso igual es como bien importante en este enlace arte y trauma. En el caso de los niños, ya con mayor razón por la edad tienen dificultad para expresarse, entonces también pasa a ser un adicional más allá del trauma, sino que también por la edad que ellos tienen, así que no es bastante. Y de hecho, hay algunos estudios de neuropsicología y de arte, ya de arte terapia, en la cual se explica todo un proceso de lo que pasa a nivel cerebral cuando hay experiencias traumáticas y cuando las personas conectan con el trauma. Hay partes del cerebro que se inhiben, otras que se activan, ¿ya? Y justamente las que se inhiben están asociadas al lenguaje hablado, que es el área de Broca. Entonces ahí el arte llega también como casi como un salvavidas, ya llega ahí a facilitar, a ayudar. O sea, son muchos los roles que se le podrían ahí designar. Ujú, ujú. Sí, como retomando esto que mencionas, la neurobiología del trauma es fascinante a propósito de que justamente si partimos, por ejemplo, de traumas que ocurren en la primera infancia, incluso de categorías que a veces implican negligencias parentales o falta de vínculo y contacto afectivo con el niño, con la niña, con el bebé incluso, en ese momento los niños están organizando al menos una experiencia que no tiene un componente cognitivo per se, sino ocurre neurobiológicamente en principios más bien de funcionamiento emocional primario dentro del sistema límbico y los mecanismos de respuesta de supervivencia. Es decir, para un niño o una niña en el cuidado afectivo y la impronta afectiva, la carencia afectiva se experiencia como una potencial amenaza a su supervivencia. Y por eso esta experiencia, que puede ser trauma, abandono o cierta ruptura en la continuidad del vínculo, se experimentará de una forma tal que, como bien incluso Eduardo nos compartías una vivencia en ese sentido, se experimenta corporalmente. Y como bien Jocelyn lo dice, no tiene un acceso verbal que lo pueda organizar. Si uno es más grande, de por sí es hasta más o menos en una edad ya más avanzada, incluso que el lóbulo frontal y la corteza cerebral se desarrollan competentemente y las terapias tradicionales en psicoterapia y la terapia verbal que se instala en el lugar de las palabras, busca a veces poder nombrar experiencias, pero que el acceso de ello es difícil que ocurre cuando se da un trauma de alta complejidad en ese sentido. Lo que ocurre es la activación de nuevamente el sistema límbico y en un sistema de mecanismo de respuesta que implica tratar de garantizar la supervivencia a toda costa. Entonces, este secuestro amigdalar, si lo llamamos de esa forma, inhibe la capacidad del procesamiento ordenado de una experiencia. Y es lo que uno puede, lo que ocurre, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático o que se puede tener trastorno de estrés postraumático complejo. Una circunstancia tal que por la vivencia y la repetición del fenómeno, por el incidente es desbordante y yo no la puedo organizar. Y entonces pasa en la neurobiología propiamente tal de la producción visual y artística, que como bien lo dijiste,
en lo que mencionas, tanto el área de Broca, el área de Wernicke, que hablan de la producción y la comprensión del lenguaje hablado y lo verbal. Cuando uno pinta y construye imágenes o imagina y ordena el proceso de pensamiento, no solo se estimulan otras áreas espaciales y visoespaciales de la corteza cerebral, sino también procesos de conexión emotiva que no ocurren siempre con las palabras propiamente tales. Entonces, por ejemplo, yo puedo haber vivenciado una experiencia y yo no sé nombrar qué es lo que siento. Yo no sé si estoy angustiado, si estoy triste, tengo miedo, si tengo pánico, pero yo puedo, por ejemplo, con pintura elegir cierto color y decir, yo me siento de este color. Que es algo que uno a veces empieza a ver en acompañamiento en sesiones, por ejemplo, individuales de personas que tienen esta vivencia, ¿no? Como si no sabes nombrar qué sientes, cómo se ve o qué color tiene lo que sientes, qué textura tiene, qué temperatura tiene. Y resulta que los elementos ápticos, acudiendo a los sentidos y a lo sensorial, que el arte terapia faculta para transportarlos a imágenes, terminan generando mecanismos de activación que pueden ser integradores de experiencias. Porque podemos decir que lo que el trauma implica, la repetición es el intento del sistema nervioso de regularse y devolver un equilibrio que integre una experiencia que no tiene orden. Entonces, esa parte es supremamente interesante porque tenemos a la mano estímulos estéticos que nos generan emociones. Sin ir muy lejos, es como cuando uno oye una canción que te evoca una experiencia particular y terminas, no sé, conectado con una emoción. Y es arte sucediendo finalmente. Qué importante lo que ambos mencionan, me quedé pensando en el tema de la integración, que yo creo que es el principal conflicto de una experiencia traumática, que es que no la podemos integrar como propia. Es tan dolorosa y tan fuerte que, que queda como en un limbo, queda como, Ujú, ujú. ¿qué hago con esto? Pero esa experiencia queda en el cuerpo, queda en la mente, en las emociones. eh, y como dice Gabriel, la psiquis intenta integrarla de alguna manera, repitiendo y de distintas maneras se va manifestando este trauma. Y pareciera que el arte también tiene esta capacidad de permitirnos ingresar a la zona más afectada o a este limbo donde se fue el trauma o la experiencia traumática. eh, y es un lenguaje que nos permite también traspasar un poco las defensas psicológicas y poder volver acompañado o en un vínculo terapéutico, en un espacio seguro, poder mirarla, poder elaborarla, digerirla, probablemente con mayores recursos a los que se tuvo cuando se tuvo la experiencia, y ojalá integrarla de una manera creativa, más sana, y que la persona pueda aceptar de alguna manera la experiencia, enriquecerse incluso de la experiencia, eh, pero el arte pareciera ser un facilitador en este proceso tan difícil, sobre todo en el trabajo con niños, por ejemplo, que verbalizar la experiencia, por un lado, puede ser retraumatizante, y en el arte uno puede trabajar estas experiencias sin hablar de ellas desde lo simbólico, desde lo metafórico, y uno como terapeuta intuye que la persona está hablando indirectamente de su trauma en la obra, y uno no necesita o no necesariamente hay que hablar directamente del trauma, sino que empezar a elaborarlo desde la creatividad, desde el propio lenguaje artístico. Y se va observando en el fondo el cambio en la persona también. No sé si tienen algún caso así puntual que pudiéramos compartir, obviamente sin dar nombres, ni instituciones, ni nada, por la confidencialidad que implica el trabajo. No sé si les viene a la cabeza algo. Hay un caso que de hecho está publicado en un libro que hicimos con el colectivo Alma, ya eh, que es el caso de una adolescente que yo atendí, que ella tuvo sintomatología bastante severa producto de una experiencia traumática de tipo de agresión sexual y abuso intrafamiliar, que eso generalmente hace que la situación sea mucho más compleja porque también se arma un caos dentro de la familia. Y, y esta chica, bueno,
tuvo síntomas depresivos, ansiosos, que es como bien clásico encontrarlo en este tipo de patología, pero también tuvo una parálisis en su pierna. Y aquí me acuerdo que tú igual hablabas del cuerpo, Eduardo. Y claro, hay una conexión ahí. Esta chica tuvo una parálisis en su pierna, estuvo hospitalizada con exámenes y no salía nada malo desde lo fisiológico, todo andaba bien y se generaron varias hospitalizaciones, cada vez de menos duración, pero siempre con esta respuesta. Y hasta que finalmente tuvo una evaluación psiquiátrica y claro, estaba asociado a la experiencia de su trauma, que fue un trauma que ella vivió de forma muy reservada, porque se demoró en develarlo, porque como era un miembro de su familia, no era fácil develarlo. Sentía culpa porque ella era adolescente, o sea, entre comillas, grande, entonces sentía que debería haber actuado de otra forma y no lo hizo en el momento. Entonces todo esto fue generando que su cuerpo hablara. Y, y en realidad fue una experiencia súper dolorosa para ella el tema de la parálisis porque ella realizaba ballet. Entonces eso igual implicó parar su práctica, que era como su espacio seguro, el recurso, lo que a ella la reforzaba. Ya, de hecho, en una primera obra que hicimos, ya cuando nos conocimos, yo le dije que tomara materiales, que hiciera una obra para presentarse, y hizo una bailarina. Entonces, desde ahí ya su identidad estaba forjada en esta bailarina. Y bueno, fue un proceso largo, en general las experiencias traumáticas demoran tiempo ya en ser abordada, pero gratamente se fueron obteniendo logros graduales, ya de menos a más, de menos a más. Eh, Esta chica disfrutaba aparte el trabajo con arte terapia, era bien creativa. Lo que sí siempre utilizaba un mismo tipo de material, y yo creo que eso ahí también nos da como para, para seguir reflexionando, que era el material de alto control. ¿Ya? Mucho material de alto control. Yo le podía dar muchas opciones, pero siempre se iba al alto control. Quizás podrías dar ejemplos de cuál es un material de alto control, sobre todo para personas que no trabajen en arte terapia, y para que lo Ya. entiendan. Los materiales de alto control son aquellos que podemos manejar con mayor facilidad, ¿ya? Y los de bajo control, los que podemos controlar menos. Ya, un ejemplo como muy concreto, por ejemplo, si yo a alguien le paso un dibujo, un círculo, y le digo, píntamelo sin salirte de la rayita, ya con un material de alto control para pintar, lo más probable es que lo logre, pero con un material de bajo control le va a costar mucho más. Por ejemplo, mientras te recuperas, un material de alto control es un lápiz, en que uno controla la rayita, controla todo, y uno de bajo control, pintarlo con acuarela o con pinturas aguadas, en que la pintura misma y el material mismo toma su camino propio, no es tan fácil controlarlo. Claro. Y esta chica tomaba mucho, por ejemplo, el lápiz de palo de color, ya que es como el clásico, como conocido también en el sistema educativo, es como que sí o sí los niños han usado lápiz de palo de color. Entonces, ahí en la materialidad surge como otro lenguaje como bien importante de considerar y que da para una discusión bien grande. Y que yo igual ahí quisiera aprovechar como un paréntesis de hacer esta distinción como de un plus o de un beneficio que nos ofrece el arte terapia, ya porque dentro de la psicología eh, muchos colegas trabajan con arte, ya de una forma autodidacta o toman algún curso, o en la terapia de juego, por ejemplo, que también se utiliza harto, de repente enseñan así como una técnica de arte, pero la mirada siempre es como mucho más general, ya sea como desde los aspectos más formales de la obra o el contenido, lo que expresa, pero no hay una revisión del material. Y en arte terapia
Bueno, hay mucho que podemos revisar acerca del material, hay bastante literatura, hay hartos trabajos de tesis también, o sea, hay bastante que se puede leer de la materialidad y claramente es otro lenguaje y bien simbólico también de lo que puede estar expresando la persona. Por ejemplo, las víctimas de abuso sexual, yo veo como distintas tendencias. El abuso sexual no tiene sintomatología estandarizada o igual para todas las personas. Por ejemplo, algunas personas que han sido víctimas de alguna agresión. No sé, alguien puede mostrar mucha promiscuidad, por ejemplo, como consecuencia, mientras que otra persona todo lo contrario, como que se encierra, como que no comparte, como que no tiene relaciones de pareja. ¿Ya? O alguien a lo mejor en ninguna de esas esferas tiene daño, pero se muestra con daño desde la ansiedad, desde el todos me quieren hacer daño, la indefensión. Entonces podríamos enumerar muchas posibles síntomas, ¿ya? Y así como hay muchos síntomas, también hay muchos usos de material, ya muchos lenguajes con distintos materiales, ya no es como que uno vaya a decir, ah, porque vivió una experiencia de agresión, va a utilizar, por ejemplo, materiales que manchan. Puede que algunos sí, desde la transgresión de límites, transgredieron mis límites corporales y quizás queda como alguna marca desde ahí. Y claro, va a ser alguien que chorrea, que mancha, da vuelta el agua con el que está lavando el pincel, por dar un ejemplo, mientras que otra persona está tan en alerta que necesita controlar, porque a mí me controlaron, entonces yo ahora tengo que llevar el control. Y ahí me voy al material de autocontrol, ya que yo veía que era un poco lo que pasaba con esta chica. Bueno, ella, después de perder el control de su pierna, por ejemplo, el control de lo que pasaba en su vida también, pues ella se refería a eso, ya a sentirse como observada, porque aparte esto sucedió en un contexto familiar, entonces hay personas que le creían a ella, otro al agresor. Entonces, claramente necesitaba controlar. Y mágicamente pasa esto que se veía en su uso del material, como la necesidad de controlar. Él escogía puro material de control alto, pese a que a ella le gustaba el arte, que podría haber experimentado con mayor razón, pero era lo que en ese momento ella necesitaba. Entonces yo creo que el uso del material también le fue por una parte terapéutico y por otra parte una forma de expresar lo que le estaba pasando. Y y bueno, ya cuando estaba un vínculo más construido, llevaba mucho tiempo en terapia, ya yo la empecé como a darle otras opciones, como que se fuera atreviendo a utilizar otros materiales para hacer también como simbólicamente el cambio. Obviamente cuando ya era su espacio seguro, cuando ya teníamos un vínculo. Y y bueno, gratamente ahí la terapia fue bien y tuvimos un egreso exitoso. Ya ella cuando egresó tuvo disminución de la mayoría de sus síntomas, ya no tenía la parálisis de su pierna eh, y con todas las ganas de retomar también su vida tal cual como era antes, volver al ballet. Así que fue un proceso exitoso. Yo por eso siempre lo cuento porque fue muy bonito, aparte que igual como bien gráfico el contar el nivel de sintomatología que tuvo. Ujú, ujú. No, fascinante, fascinante. Porque tomando un poco de lo que acabas de decir, más que tal vez contar un caso en específico, que tengo un caso que tiene bastantes similitudes a propósito de algo que tú mencionas, ¿no? Sobre la elección de materiales y de cómo esos materiales implican de alguna forma la manera en que la persona se está relacionando con una experiencia que intenta abordar, estos materiales de más alto y bajo control. Un paciente en particular que tenía experiencias de adversidad temprana y maltrato físico importante y además se había decantado profesionalmente en áreas relacionadas con las artes, pero a nivel como del dibujo técnico. Entonces, él parecía una impresora, era fascinante como dibujaba,
pero su dibujo era muy diagramático, diría la literatura, ¿no? Era un dibujo que era como distante. Movilizarlo a bajo control que termina pintando con témpera, una experiencia que además le evoca un recuerdo temprano que él no tenía, que tenía que ver cuando fue amarrado en una silla y fue golpeado, fue una instancia que fue manejada un poco en ese contexto. Después, en otra oportunidad, tal vez en un video podríamos explicar y dedicarnos a hablar tal vez de casos en ese sentido, pero quisiera hacer una precisión de cosas que ya hemos dicho a la luz de la experiencia que te agradezco mucho, Jocelyn, que nos compartes. De todo lo dicho, si las personas que nos ven y nos oyen en este video se dan cuenta, ocurre que este proceso de reparación de un caso exitoso tratado en el marco de un proceso en arte terapia ocurre en un contexto que tiene un vínculo terapéutico sostenido por Jocelyn en este caso, en una persona que además no solamente faculta un recurso artístico o un medio artístico como herramienta técnica, sino que la conoce tan a profundidad que es capaz de inferir consistentemente, y eso no ocurre simplemente de una forma intuitiva, simplemente ocurre desde, si alcanzamos a acotar algo al respecto, es una intuición formada profesionalmente. Es decir, es una arte terapeuta que se capacitó para entender cómo funciona la técnica, que entiende el marco de la disciplina para poder comprenderlo y que puede dialogar desde el uso del proceso creativo y los materiales con las obras que resultan de ello. Y que era un poco lo que estábamos hablando. Es decir, uno en un proceso, si lo abordáramos como arte en un espacio de psicoterapia, puede que uno no se refiriera mucho a la obra. Entonces, Jocelyn nos decía, por ejemplo, la lectura relacionada con la biografía de esta persona en virtud de la representación de esta bailarina y poder hacer alcances que tienen que ver con la identidad, no es solamente una intuición que de forma general se construye de esa manera, porque posiblemente mencionado así, alguien podría decir, ah, igual es esperable que fuese así, pero no es tan así porque no me cabe duda que hay un análisis de una obra de la representación del uso del color, la simbología, las metáforas construidas en ese sentido y elementos que exploran a la naturaleza misma de esto que incluso podríamos entender como un síntoma conversivo. Y todo eso fue sostenido terapéuticamente y sostenido a través de procesos en materiales. Entonces, quería destacar un poco ese aspecto porque me parece un caso fascinante, me parece bello en el sentido de poder haber acompañado de una forma tan exitosa a una persona de esa forma y generar un espacio de reparación que fue construido a través de una metodología muy consistente y bastante rigurosa, que además tiene evidencia técnica y científica bastante consistente, porque lo que tú relatas en tu ejercicio de la clínica es algo que yo he visto y es algo que además otros colegas, tanto en estudios de caso o en ejercicios de investigación y tesis, o en compartir experiencias dan cuenta un poco en el abordaje de trauma, cómo el material tiene una razón de ser. Y cuando uno se forma como arte terapeuta hay una investigación más acabada justamente de materiales, recursos y formas, y no solamente desde la teoría, también desde la vivencia propia, porque el formarse como terapeuta tiene un poco esa cualidad también, ¿no? Pasar por procesos de reflexión en qué te pasa a ti con los materiales, qué te ocurre a ti, cómo se siente determinadas cosas para facultarlas y poder acompañarlas desde ahí. Entonces, me parece como interesante poder hacer esa definición. Es decir, hay una lógica de lo que se entiende como el triángulo arte terapéutico, una terapeuta que consistentemente sostiene un espacio que es capaz con habilidades muy específicas en el acompañamiento de personas en contextos de trauma y que desde ahí cómo se puede como emplear elementos de las artes, pero de una forma documentada y que lleve a un fin específico, que en este caso era su rehabilitación, recuperación o mejoría de forma global, ¿no? Promover su bienestar finalmente. Excelente. Les quiero agradecer todo lo que han compartido en esta junta que hemos hecho y esta conversación. Creo que van quedando temas interesantes de abordar. Me estaba preguntando cómo quizás las diferencias de un trabajo en trauma con un paciente individual a trabajarlo en grupo, que me imagino que también hay una riqueza del trabajo en grupo y la retroalimentación. No sé si podemos hablar un poco de eso, Mm, si han tenido la mm. experiencia. De- dentro de ese marco, al menos lo que yo podría aportar es que hay que tal vez hacer una distinción en cuanto a los niveles de intervención terapéutica, que esto ya obedece más a la lógica de la terapia de grupo o a las intervenciones de la psicoterapia de grupo en en la clínica.
pero que no es muy distinto en los diálogos que decíamos que la arte terapia hace como disciplina con otras profesiones. Y es en el hecho de que los procesos grupales potencian espacios de mejoría y bienestar, ayudan a crear una lógica de tejido social y red de apoyo relevante para la persona que participa en un grupo, genera espacios justamente relacionales habilitantes nuevamente o rehabilitantes en un sentido, pero a veces la profundidad hacia ciertas temáticas y de ciertas características tienen condiciones de esa manera. Yo diría que las distinciones a hacer en ese caso tienen que ver más bien con el hecho de que, como cuál es el, podríamos clasificarlo de esta manera, como el tipo de trauma que se puede abordar y de qué forma, porque hay elementos también que uno, y esto más bien habla de la forma como se eligen los criterios de inclusión y exclusión para participar en grupos, la habilidad del terapeuta para el manejo del mismo, si hay un escenario de coterapeuta o no que pueda sostener conjuntamente un espacio junto a ti, cuáles son los alcances que uno puede promover. Porque he tenido la oportunidad de hacer grupos y trabajo grupal con personas que tienen diagnósticos clínicos de depresión o bipolaridad y que concomitantemente esos usualmente cuadros tienen una correlación con la adversidad temprana relevante. Entonces, esas temáticas emergen y compartimos vivencias que incluso da para hacer tal vez un alcance, un análisis social, es decir, recién ahora se están replanteando mecanismos sobre la crianza, sobre el acompañamiento de los niños, sobre la expresión afectiva, sobre qué implica una maternidad o paternidad más consciente y presente. Pero si uno empieza a revisar tal vez las vivencias de otras personas, nuestras propias generaciones o nuestras propias vidas, somos hijos del trauma, hijos de la violencia intrafamiliar, hijos de experiencias adversas, hijos de ausencias y carencias. Pero y hacemos un poco lo mejor que podemos con lo que tenemos, podríamos decir de alguna forma. Entonces pasa que en un espacio terapéutico de esa naturaleza la gente termina compartiendo esas vivencias y dándose cuenta que no están solas ni solos en ello. Y sucede algo interesante en los espacios grupales, que a veces no es solo que yo relate la vivencia de lo que yo viví y que el otro, que se parezca a la del otro, sino a veces esas resonancias son visuales. No, en algún grupo de trabajo que era justamente con personas con diagnósticos de depresión, dio la circunstancia de que ese era el criterio de inclusión, pero dio la situación de que todas eran mujeres y todas de alguna forma atravesaban duelo. Y eran duelos habían perdido a sus hijos por, no sé, eventos de violencia, así como una bala perdida que mató a su hijo, otro murió en un accidente de tránsito que se configuraban como traumáticos, experiencias de trauma y en algo, allá llevábamos un proceso y una vez era muy interesante hablar un poco de la lógica de volver como un lugar de calma y cada una trabajando por separado fue muy interesante como todas las obras que se trabajaron con collage e intervenciones con témpera, materiales como de relativo o de mediano control, sucedió que todas, sin quererlo así, terminaron pintando casas, casas y ventanas y puertas y chimeneas y sin ponerse muy de acuerdo, ¿no? Y entonces como que la metáfora de ese momento que construimos o el análisis de la interpretación de una obra, que justamente formarse como arteterapeuta requiere, porque esto no es algo además que yo como arteterapeuta voy a saber qué es lo que eso significa, sino que yo construyo junto a la persona un significado y lo co-construimos para entender que esa imagen tiene un potencial sanador. Y en un espacio de grupo eso se compagina con la experiencia de otros y otras. Y entonces ellas hablaban un poco de cómo en estos roles de madres, algunas eran, no tenían sino solo ese hijo que había fallecido, era como habían perdido que habían quedado como encerrada, dijo una, yo quedé encerrada como en una casa sola, en la cual era una casa que ella decía no tiene sentido. Entonces ella decía como necesitaba abrir como las ventanas, salir un poco como al mundo, pero también hacer de esa casa un lugar acogedor, al menos visualmente en estas casas que aparecían. Entonces lo que resultaba interesante como por la experiencia de las demás y cómo se retroalimentaban sus propias vivencias, tenía que ver también un poco con, como con la narrativa de decir, bueno, mi lugar no es solo este espacio físico y la casa es como uno mismo. Y si uno lo piensa, es una bella metáfora que uno construye y que además tiene, que uno puede rastrear estas narrativas antropológicamente incluso, como yo soy mi templo, el templo que habito soy yo, este cuerpo que soy yo. Entonces, las chimeneas daban un poco cuenta en la analogía que uno lo puede rastrear hasta en indicadores clínicos de estos famosos test proyectivos, ¿no? Como qué significa la salida del inconsciente como una posibilidad de expresión de algo que está ahí apretado, por decirlo de alguna forma, o de algo que duele. Y entonces, y uno lo ve en trabajos grupales cuando todos tienen las mismas incidencias como por colores, como por temáticas, ¿no? Como por elementos orgánicos o cosas así.
Y a veces son obras que se construyen conjuntamente. Pero un poco para cerrar la idea tiene que ver con eso, tendría que ver con elegir criterios de inclusión y exclusión muy precisos, ser cuidadosos también para crear un encuadre muy específico para entender cómo opera el espacio de grupo, qué nivel de intervención va a alcanzar, cuáles son las responsabilidades de la participación en ese espacio y dentro de ese marco, digamos, abordarlo desde ese lugar. Pero a nivel de intervenciones en trauma, tiene alto potencial sobre eso mismo, generar redes de apoyo, porque sobre la marcha pasa que las personas que vivencian estas circunstancias pueden estar en espacios de aislamiento social relevantes o de una desconfianza basal vincular, como de la no exposición nuevamente a espacios de adversidad que sucedió en una relación, posiblemente el efecto de trauma. Entonces, esto también, como, bueno, un poco como todo lo que hemos ido conversando hoy, nos daría para tomar distintas direcciones y conversar interminablemente y que este sea, de mi parte al menos, el inicio de muchas charlas juntos, porque ha sido una conversación increíble. Así es. Bueno, llevamos ya una hora conversando. Ujú. Eh, no sé si les queda algo más para conversar hoy, porque efectivamente, como dice Gabriel, tenemos muchas más opciones de tomar quizás este tema, profundizarlo más o tomar otros temas con los que hemos trabajado, que nos convoquen. Eh, les pregunto si queda algo en el tintero importante de mencionar. Que sería bueno, como ha ocurrido en otros países, en España por lo menos sé que hay algunas experiencias donde, y en Chile también, pero que podría estar dentro de los planes del Ministerio de Educación, que el arte terapia formara parte de quizás de la asignatura de arte o como una asignatura extra, como un espacio de promoción del bienestar, tanto de la persona como un bienestar social, y entendiendo el arte como esto, como un lenguaje o una instancia donde nos podemos comunicar tanto con nosotros mismos como con los demás, con el entorno, a un nivel simbólico, metafórico, profundo, y donde se pueden abordar temas de interacción social, de autoconocimiento, de conocimiento de nuestras emociones y tantos aspectos en el fondo que nos hacen vivir mejor, nos hacen incluso trabajar traumas a nivel grupal de las mismas interrelaciones que hay en los colegios, de bullying, cómo se relacionan los niños, cómo uno va aprendiendo a vivir de alguna forma. Pensaba en eso, que bueno sería que eso ocurriera. Ujú, ujú. O sea, cerrando un poco esa misma idea, yo diría que es la invitación a recuperar lo humano o la humanidad que hay en nosotros, que al final es la resonancia con todo lo que el arte es, que ha acompañado a la humanidad desde el principio, y es un poco lo que le daba orden y sentido. Si me pongo un poco como antropológico para lo que voy a decir, pero como danzar en torno al fuego, pintar las paredes, armar tótems, no sé, todo eso era arte con un sentido de cohesión, narración, encuentro y contacto con otros. Incluso, no sé, las mismas vestimentas que se escogen, los símbolos que permitían entre culturas conocerse y comunicar y decir cosas respecto al otro. Mucho de eso se ha perdido, o una proporción fundamental de eso. Hay cultura en todas partes, ciertamente, y la cultura cambia y se transforma con el cambio generacional, pero lo que es interesante es entender que la gente, y hoy día somos más bien agentes pasivos de consumo estético y artístico, no así agentes de producción de Mm. una necesidad fundamental que es la autoexpresión. Entonces, de mi parte, más que agregar algo en específico, cerrando esa idea que decías, es agradecer nuevamente este espacio, agradecer la posibilidad que podemos hablar de esto en muchas otras instancias. Nos da para tener, no sé, una serie de videos hablando sobre traumas, sobre casos, sobre los usos de recursos y materiales, sobre cómo se facilitan espacios o experiencias en tanto individuales como grupales, irnos en la línea de la neurobiología de las artes o del arte y la producción artística y de cómo eso genera espacios de potencia al respecto. Intervención basada en evidencia, compartir experiencias y vivencias, hablar directamente de literatura del caso. Pero digamos que, claro, no nos alcanzaría un espacio para eso, tal vez dejarlos con a quienes nos ven o nos escuchan ahora mismo, dejarlos como
con una introducción, un poco el gusto al tema, que comenten al pie aquí del video de qué quieren hablar, qué preguntas les surgen. Estamos un poco para eso, ¿no? Para generar un diálogo al respecto de ello, invitarlos a formarse si les interesa el tema, aprender más, estamos disponibles. Espacio Crea es un centro que tiene ya una tradición y una trayectoria, habiendo formado el primer magíster en Latinoamérica. Bueno, dicho sea de paso, yo soy de Colombia, vivo en Chile hace 11 años ya, y yo estoy aquí un poco por eso, por buscar mi vocación de una profesión que en ese momento no existía, pero Espacio Crea mantiene contactos con una red amplia de arteterapeutas que tanto se formaron aquí, están diseminados, en mi opinión, por el mundo, contactos con profesionales de alto desempeño en otros lugares, hablando de un poco de esto que nos apasiona, que es el arte terapia, el acompañar personas y en crecer uno mismo. Así que eso de mi parte al menos. El próximo año cumplimos 20 años de existencia. Mira, mira, Wow. ujú, hay que hacer algo al respecto, una fiesta. Y yo por mi parte, Eduardo, te agradezco este espacio. Ya es un tema que personalmente me apasiona mucho el hablar de trauma y mezclado con arte terapia, o sea, que mejor hacer esa combinación. Em, Sin duda falta tiempo porque aquí nos fuimos dando cuenta que hay como muchos temas más que podríamos haber seguido desarrollando y que nos da como para horas de conversación, pero bueno, vendrán más conversatorios, más instancias ahí para poder discutirlo. Y bueno, para las personas que vean esto, también dejarle abierta esta invitación, ya de si quieren formarse, eh, porque en realidad van a aprender mucho. Realmente el arte terapia, como decíamos al inicio, es una disciplina. Entonces no pasa por aprender como algo muy específico, sino que es aprender en distintas áreas dentro del arte terapia y desde ahí también adquirir muchas herramientas y muchos recursos también para poder trabajar con personas. Yo lo digo desde mi experiencia en personas que han vivido experiencias traumáticas. La arteterapia me ha facilitado mucho mi trabajo y a las personas que han podido nutrirse o beneficiarse de esto, yo estoy segura que también han ganado mucho con haber tenido la oportunidad de haber hecho arteterapia. Entonces, también les dejo como esta invitación desde mi buena experiencia a que lo piensen o que aquí esa inquietud vaya dándoles que pensar y tomar nuevas decisiones. Así que muchas gracias y gracias también a Gabriel aquí que tuvimos esta instancia también de compartir y hablar como de temas en comunes que nos apasionan. Total. Es bien lindo encontrarse en ese apasionamiento por las cosas, ¿no? Y tener como un poco esa intuición que conduce. Así que sí, ha sido un placer, Jocelyn, conversar contigo. Gracias. Excelente. Les doy muchas gracias, Jocelyn y Gabriel. Ha sido una hora muy entretenida, de harto aprendizaje. Y dejar invitada a la gente que se interese, como ustedes mismos dicen, nos pueden escribir abajo de este video, nos pueden seguir también si quieren en nuestro canal de YouTube o pueden revisar en espaciocrea.cl nuestra formación, pueden escribirnos a contacto@espaciocrea.cl, todas las preguntas que tengan se las vamos a contestar lo antes posible y las y los dejamos invitados a próximos videos que vamos a ir subiendo. Así que un Ujú, abrazo, que tengan una buena noche, porque acá es de noche ya. ujú. Chao.